Estamos de regreso en la tercera emisión de Señal Informativa y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la diputada federal por el PRD, Abril Alcalá. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio y como siempre por considerarnos para darles nuestro punto de vista para que pues estén en los ojos de la ciudadanía de mi distrito, el 8 de Jalisco, pues que estén aquí en el Congreso, que sepan lo que estamos trabajando, cómo les beneficia y cómo les afecta. Diputada, usted había estado comentando, aquí lo hizo también en estos micrófonos, el tema del dengue en el país, pero especialmente en Jalisco. Tengo entendido que el secretario de Salud compareció ya. ¿Qué es lo que sucedió? Mira, de hecho, hoy con la comparecencia del secretario de Salud Federal, pues teníamos muchos temas que tratar de vida o muerte porque se han tomado muy malas decisiones en estos 7 meses de gestión y de hecho fue lo suficientemente honesto para reconocerlo porque le traté el asunto, por ejemplo, del tamiz neonatal, reconoció que sí se deben de tomar medidas para que efectivamente se apliquen de manera ahora sí regular en los estados, porque ahora por la falta de planeación, pues en algunos estados solamente se practica la prueba de manera intermitente. Entonces esto es gravísimo porque hay muchos chiquitos que se van a quedar sin la prueba y por lo tanto si tienen alguna enfermedad, algún trastorno metabólico, pues tendrán serias consecuencias en su futuro. También le platiqué sobre los tratamientos para el cáncer, estos medicamentos, el metotrexate, que hubo una clarísima inexistencia de este medicamento, hubo desabasto, nos decían que no, tenía que ver con la farmacéutica, pero la realidad es que hay otras farmacéuticas, además de esta, la que está involucrada en este problema, en México que lo producen. Y resulta que por falta de organización, pues, tuvieron que comprarlo en Francia, tomó tiempo traerlo y efectivamente hubo desabasto y faltaron tratamientos. Le traté muchas otras cosas como las compras, consolidadas que no le han llegado a Jalisco, aunque se comprometió el gobierno federal, entonces pues no están funcionando, no están dejando a los estados también licitar la distribución de medicamento, lo que quiere decir que no sabemos cómo van a llegar a todos los rincones del país. Yo le preguntaba al secretario si lo iban a mandar en camiones de Coca-Cola, y también le preguntaba sobre las vacunas y finalmente sobre el dengue, ¿no? Porque pareciera que necesitan todavía más muertes para que puedan determinar que amerita una alerta epidemiológica. Jalisco es el único que ha tenido el valor de hacer un llamado y, pues ha tratado de tomar las medidas necesarias, pero necesitamos acciones más contundentes. En 2009, con la influenza, con 25 muertes, se declaró la alerta epidemiológica. ¿Y qué implica esta alerta? Pues pasas de un aviso a una alerta en donde hay protocolos específicos, donde se tienen que destinar recursos adicionales y personal. A eso es a lo que le están teniendo miedo, porque con esta malentendida austeridad, a la que yo le llamo claramente austericidio y sobre todo en temas de salud, pues en realidad se quieren ahorrar unos pesitos cuando pues les va a salir más caro tener que curar ya a los enfermos. Además, te cuento, muy tristemente, el secretario en algún momento le rebatió a una diputada que no necesariamente era más barata la prevención y pues a mí me parece muy desafortunada esa respuesta, porque la prevención no se mide nada más en números y en dinero, se mide en vida. El no tener que pasar por las enfermedades, el no tener que sufrir la pérdida de un solo ser humano a causa de una enfermedad que es perfectamente prevenible, perfectamente tratable y curable, ya es demasiado. Entonces yo le preguntaba al señor secretario ¿qué necesitaban para que nos tomaran en cuenta? Yo llevo desde junio solicitando que se hagan estas brigadas, que se hagan fumigaciones preventivas al Estado y a la Federación, y mira que de plano ya no sabemos cómo hacerle. Presentamos en septiembre exhortos, puntos de acuerdo, una servidora lo presentó, también la misma Junta de Coordinación Política, o sea, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, y nada,
y también le presenté al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica el 1 de octubre una solicitud formal de diputados con firmas, diputados de todas las fracciones, solicitándoles que declararan la alerta, y mira que nos traen vuelta y vuelta. Entonces yo le pedía al secretario que nos dijera cómo le tenemos que hacer para que a los legisladores nos tomen en cuenta, para que a la ciudadanía la tomen en cuenta cuando estamos exigiendo salud. Y también le preguntaba que, bueno, que por qué no se había declarado la alerta, y pues nada más la respuesta es que no les dan los números. Yo no sé si es porque pues ya ves que él había comentado que no tenía datos porque no es economista, entonces no sé si sea por eso que no les dan los números, pero si a eso le sumamos la declaración muy desafortunada del señor presidente, que ayer decía que bueno, que lo del dengue no era para tanto, pues bueno, ya sabemos por dónde va el tema, pero no vamos a parar aquí. El secretario se llevó los documentos, copia de todas las solicitudes que hemos hecho desde aquí, vamos a darle seguimiento. Y bueno, como se habrán dado cuenta, pues le regalé un mosquito que pues que le llevamos desde Guadalajara, precisamente de las zonas en donde la gente está sufriendo de esta epidemia, porque eso es una epidemia. Insisto, en 2009 con la influenza se declaró la alerta epidemiológica con 25 muertes. Ahorita vamos arriba de 70 y no le parecen suficientes al señor secretario de Salud Federal. Entonces nos quedamos, la verdad, muy decepcionados, y más decepcionados de la actitud de los diputados de la mayoría, que pues que me querían callar porque no les estaba gustando el tema, y pues qué triste, porque también son sus vidas y las de sus hijos y las de la gente que representan las que están en juego. Diputada, en el caso, por ejemplo, del presidente que usted lo citaba en esta conferencia de prensa matutina, él decía que en el caso de Jalisco no tenía información de la gravedad de lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué no tiene la información el presidente? ¿No fluye de aquí, de Jalisco, o simplemente no se la han querido hacer llegar? Pues mira, la información es pública. Si no la tienes porque no le interesa. La información está ahí. Claro que la tiene el secretario de Salud Federal, claro que saben que Jalisco, es el caso número 2, o sea, el estado número 2 en cantidad de casos, pero el número 1 en gravedad, porque nosotros, a diferencia del resto de la República, tuvimos mosquitos con el serotipo 2, que es hemorrágico, dengue hemorrágico. Entonces, es muchísimo más mortal en Jalisco que en cualquier otro estado de la República. E insisto, estos datos están en cualquier servidor de internet, los puedes buscar. Nosotros así hemos estado investigando. El secretario de Salud del estado de Jalisco, el doctor Petersen, se acercó conmigo muy amablemente en estos días para también darme datos, pero ellos han estado con toda la apertura. Entonces, qué triste que además esa siquiera sea una excusa, ¿no? Esto no es de esta semana, ni pasó de un día a otro. Esto lo venimos sufriendo desde julio, y ya para agosto, que fue cuando se dignaron a comprar los insecticidas. Imagínate, 8 meses no compraron insecticidas a nivel federal, y además los compran ya tarde. Empiezan las lluvias en mayo o junio, entonces entraron ya cuando había muchísimos casos más que el año pasado en el mismo periodo. Entonces, pues esto es una forma de operar más o menos como al estilo de a niño ahogado, hoyo tapado, ¿no? Claro. Y que resulta muy, muy desafortunado, y estas declaraciones del presidente además me parecen ofensivas. Diputada, entiendo que decretar una alerta epidemiológica trae como consecuencias, por ejemplo, afectar el turismo, inversiones, el tema económico, pero ¿no es grave anteponer esto a la salud pública? Por supuesto, no puedes comparar noches de hotel con vidas, por supuesto, pero además, mira, esto ya lo habíamos comentado la última vez que pude platicar con ustedes. La gente ya sabe cómo está la situación. Por todas partes se escucha que hay dengue. A mí me han preguntado amigos, oye, ¿es cierto? ¿Qué hago? Pues entonces yo nada más les digo que ponte todo el repelente que puedas. Les doy tips. Nada más falta llegar al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, bajarte del avión y está infestado de mosquitos. Dense una vuelta por el canal de Atemajac, que es una barbaridad. Entonces todos sabemos
que esto es un caso grave, por lo menos sabemos en Jalisco y en Veracruz. Entonces, ya está provocando estragos. Entonces, arreglemos esto, veamos por la gente, que no se nos muera uno más, que no caiga uno más en cama, porque te voy a decir, están contabilizando del lado del turismo, pero no están contabilizando el ausentismo ahora en las empresas y la falta de productividad, porque se está enfermando la gente, se están enfermando los hijos de los trabajadores, y los trabajadores se tienen que quedar a cuidarlos o hacer horas en el IMSS, porque esto también es grave. Estuvimos averiguando, en el IMSS hay una unifila en donde están pacientes de dengue, que son la grandísima mayoría, mezclados con otro tipo de pacientes. Tú imagínate que haya mosquitos por ahí que puedan picar a algún enfermo de dengue, y va a picar a enfermos que además van por otra razón. Entonces, los mismos hospitales están siendo centros de contagio, y pasan horas para que los atiendan, un día para que les den los resultados de las pruebas. Entonces, esto de verdad es grave, y así como se está tratando el tema, a mí es lo que más me preocupa, así como se está tratando el dengue, se está tratando el resto de la salud. Te digo, el tamiz neonatal, el cáncer infantil, las compras consolidadas, la distribución de medicamentos, una serie de cosas, los retrovirales. Bueno, hay una serie de asuntos que hablan de la prevención y no la están viendo. A mí me asustó que dijera el secretario de Salud, te digo, que bueno, que no era necesariamente más barato la prevención, porque eso entonces me hace pensar que ellos hacen un volado, tiran la moneda y dicen, bueno, como puede que se enfermen, puede que no. Ya si se enferman, vemos si los tratamos, que al cabo que nos iba a salir más o menos igual. No, señores, es que no es así. La gente que se enferma no es productiva, no es feliz, incurre en una serie de gastos. Es que es un daño muy profundo a las familias. Entonces no podemos estar jugando con esto. Si hay que jalarle la cobija al presupuesto, que sea en salud. A partir de ahí hay muchos otros temas. Es triste que este año el presupuesto de salud haya bajado un 3.8%, y las cifras que nos dan para el presupuesto 2020, pues la verdad tampoco son nada prometedoras. Claro. Entonces nos preocupa. Diputada, una última pregunta. Si hubo omisiones tanto en la prevención como en el combate, particularmente en el caso del dengue, ¿podría haber imputaciones y responsabilidades de alguien? Pues claro que sí. Ahora todavía estamos peleando que se busquen soluciones, pero si se continúa con esta actitud que minimiza las muertes de mexicanos y mexicanas, yo creo que sí se podría prestar a estas conductas. Y además, un dato, él nos decía que le quedaban 5.500 millones no ejercidos. Yo me pregunto, ¿por qué no les están gastando? Que los gasten. Adelante, por favor, nos quedan unos meses del año, pero además la gente se está muriendo. Entonces, si sí tienen el dinero, no que nos esperen a ahorrarlo para otra cosa, se está necesitando, y si no lo hacen, pues bueno, ahí tendremos que ver cuáles son las consecuencias. Y como le dije al secretario, yo de verdad considero que él es un hombre de buen corazón, que hace las cosas con buena voluntad. Yo creo que le están mandatando una serie de cuestiones desde arriba, y yo le pedía de corazón que nos ayude a convencer a los que no entienden de medicina, que no entienden de salud, porque él en sus manos ahora tiene la posibilidad de salvar muchas vidas, que tiene a millones de mexicanos en sus manos. Entonces, que por favor tomen decisiones con conciencia. Muy bien, diputada, estaremos atentos a este tema entonces, y por lo pronto le agradezco que haya tomado la llamada. No, hombre, gracias a ustedes como siempre. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Abril Alcalá, diputada federal del PRD. Voy a una pausa, regreso con más.